Bien, mis hermanos, pues ya estamos conectados para esta tercera y última charla. Vamos a comenzar con una oración. Digo, tercera y última charla por hoy, ¿va? Les recuerdo para aquellos que no han estado del inicio, eh, el jueves, Dios mediante, a la misma hora, no necesitan nuevamente inscribirse, nada más quédense en el grupo de Telegram. Estaré dando el resto del retiro y el viernes terminaré con una charla, pero esa charla sí será pública. eh, Después de que el Papa Francisco haya hecho la consagración. Entonces, básicamente esa es la idea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, pues vamos a seguir. Nomás una breve recapitulación. Estábamos hablando de que ciertamente los efectos de una consagración son muy buenos por el hecho de que consagrar es hacer sagrado. Sagrado es ante todo Dios, por lo tanto es participar de la vida de Dios, al servicio de Dios, en adoración de Dios, etcétera, etcétera. Vimos también que el no consagrarse o la no consagración también tiene sus riesgos, pero que el ir en contra de la consagración, porque una cosa no es consagrarse, pero el ir en contra de una consagración, este, trae problemas mucho más grandes, porque es ir a atentar contra lo sagrado. Y mencioné tres pecados contra lo sagrado, porque de alguna manera la aparición y los mensajes de Fátima apuntan precisamente a los sacrilegios, ¿no? Que ahorita vamos a tocar, que básicamente son ofensas a lo sagrado. Pero el problema, nuevamente, ante una interpretación facilista, simplona, pues hay quienes creen que solamente todos estos castigos que eh, fruto de los pecados que menciona la Santísima Virgen solamente se reduce a, vamos a decir, a los grandes pecadores. Y entonces, pues repartimos culpas y todo esto, incluido a los santos padres, ¿verdad? Que han estado desde Fátima hasta la actualidad, que porque no consagraron, que porque si lo hicieron así, que por si lo hicieron así. Pero no escuchas en todos estos predicadores un mensaje en donde se muestre la esencia, la profundidad del mensaje de Fátima y muy en especialmente de la consagración. Y entonces estamos revisando qué tanto yo con la boca deseo una consagración como la Virgen lo pide, pero solamente de cascarón, porque yo soy el primero que no solamente no vive amando y desarrollándose en una consagración, sino vivo atacando lo sagrado, es decir, lo consagrado. Les mencioné un primer pecado contra lo sagrado, que es la blasfemia, y vamos al segundo, que es tentar a Dios, tentar a Dios. Este pecado consiste en pedir a Dios la realización de un prodigio extraordinario que Él no ha prometido y pedírselo precisamente porque no se cree en Él o porque se duda de Él o de alguno de sus divinos atributos.
y esta es tentación herética, o bien por insolencia o por ilegítima confianza en él. Esta primera parte, ¿cómo se va en contra de lo sagrado, de lo consagrado, tentando a Dios? Pues vamos a decir que aquí hay dos perfiles. Ahí está un perfil de la persona, de hecho, el debate que tuve contra un ateo, ya hace algunos años, al final que se termina, pues termina huyendo, pero me acuerdo que muy al final él decía, porque él pedía prueba, le digo, a ver, supongamos, ¿quieres una prueba? ¿Qué tipo de prueba? Yo le decía todo eso. Él decía, a ver, que se aparezca aquí, que se aparezca aquí. ¿Qué somos, sus hormigas o qué? O sea, que se aparezca así. Entonces yo le decía, bueno, que se aparezca y que haga qué. No, no, pues él sabrá, él sabrá. O sea, ni siquiera estaba claro en qué tipo de prueba quería. Pero cae un tanto en la parte de el tentar a Dios de este tipo de ateos. Hay ateos serios, ¿verdad? Pero este tipo de ateos resentidos que piden algún tipo de prodigio extraordinario para entonces saber si creer que existe Dios. Esa es una ofensa en contra de lo sagrado. Pero también aquel que pide algo, algún prodigio extraordinario, eh, por una ilegítima confianza en él. Ejemplo, y yo sé que aquí sí más de uno se ofende, es ¿cuántas veces han escuchado en esta pandemia decir, tú no necesitas ni medidas prudenciales de higiene, menos la vacuna, porque si tienes fe en Dios, ¿qué? ¿No tienes fe? ¿No tienes fe? Esto es de ejemplo de que no tienes fe, porque Dios sana todo. Ok, Dios puede sanar todo, sí, pero Dios no es imbécil. O sea, Dios sabe, nuevamente vuelven las causas segundas. Dios sabe y ha querido mostrarnos que Él usa causas segundas para obrar. Dentro de esas causas segundas está el desarrollo de la medicina. Claro, luego que muchas farmacéuticas son corruptas y todo, sí, pero no podemos generalizar. El avance de la ciencia en el sentido médico, ¿crees que Dios no lo quiere? ¿Crees que Dios se ofende si tú vas con el médico porque tienes un dolor en el riñón? Porque si tú vas con el médico, ¿estás mostrando que no tienes fe en Él? Tentar a Dios, tentar a Dios. Ya se la saben, el cuentito de ¿va? Va a venir un tsunami y esto se va a inundar y esto va a ser terrible, peor que el diluvio. Y todos fueron saliendo menos uno, el santo, entre comillas, el santo del pueblo. Yo creo en Dios. Yo no tengo miedo a que me vaya a llevar un tsunami. Dios me va a auxiliar, esperando un prodigio extraordinario de manera irracional, de manera de, ¿cómo es? Con una ilegítima confianza en Él. Llega, se empieza a inundar, se sube al techo, sube más la marea, ya se sube a la chimenea, sigue subiendo, llega una lancha, súbase, véngase, que esto va a subir más de nivel. Dios me va a salvar, yo no necesito la ayuda de los hombres, Dios me va a salvar porque Dios es todopoderoso, Dios es un Dios de poder, de prodigios. Bueno, ya tiene el agua hasta aquí y un helicóptero. Le vamos a aventar la soga, agárrela y súbese. No, Dios me va a salvar porque yo creo en un Dios de poder y todo ese tipo de cosas. Nada, se ahogó. Y a la entrada, pues, en su juicio le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Me fallaste? ¿Que te fallé? Hombre, te envié a los policías al principio antes del tsunami. Te envié una lancha. Te envié este helicóptero. Que no te haya subido, pues es bruto tú. O sea, cuidado con tentar a Dios, tanto por arrogancia, como es el típico ateo resentido, que le pide milagritos a Dios para creer en Él, como el católico que tiene una confianza ilegítima. ¿Quién eres como para ponerle pruebas a Dios? Para tronarle los dedos a Dios.
Estoy enfermo, no voy al médico, tú, Señor, me vas a sanar. Otra cosa es de que no haya médicos y todo eso. Bueno, ahí el acto de confianza, Señor, he hecho lo que he tenido que hacer hasta donde puedo, confío en ti y tú puedes obrar milagros. Yo siempre les digo una frase: Dios suple carencias, no negligencias. Para los que están apuntando, Dios suple carencias, no negligencias. ¿Qué significa esto? Que si Dios me ha dado la fuerza, bueno, se voy a correr un maratón, de 5 millas, y mis fuerzas, mi cuerpo, mi preparación me alcanza solamente a correr 3 millas, tranquilo, hermano, Dios te va a cargar las 2 millas que siguen. No te va a pedir que corras más. Te preparaste, estás físicamente, tu cuerpo alcanza para 3 millas. Ahí Dios suple. ¿Por qué? Porque ya no puedes más. Ahora, si no te preparas o por flojera nada más corres 1 milla y esperas que las otras 4 te cargue Dios para allá, no va a pasar. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Porque Dios suple carencias, no negligencias. Entonces, este pecado contra lo sagrado, que es tentar a Dios, consiste en pedir a Dios la realización de un prodigio extraordinario que Él no ha prometido y pedírselo precisamente porque no se cree en Él o porque se duda de Él o de alguno de sus divinos atributos, y esta tentación es herética, o bien por insolencia o por una ilegítima confianza en Él. Si la tentación es formal y expresa, constituye pecado mortal ex toto genere suo, o sea, que siempre es grave. Si es solo implícita, admite parvedad de materia, pues lo que se pretende entonces no es propiamente tentar a Dios y probarlo, sino alguna otra cosa en la que de hecho va más o menos comprendida la tentación de Dios. Evidentemente no da la misma de la teo retando a Dios, demuéstrame que existes, a aquel que por ignorancia, ingenuidad o porque se traga, porque hay mucho predicador que predica este tipo de tentaciones contra Dios, lo hace, ¿verdad? Pero no quiere tentar a Dios, o sea, no lleva la maldad esto de tentar a Dios, de poner en prueba a Dios. Simplemente es ignorancia. Evidentemente hay una parvedad. Cuando habla de parvedad, es eso, hay una matización. Esto último puede suceder cuando un predicador, ojo con esto, cuando un predicador no se prepara, confiando en que Dios le pondrá en la lengua las palabras a propósito, si en realidad algo le importa a Dios su reino. Aunque en este caso de ordinario no habrá tentación de Dios, sino solo pereza o presuntuosa confianza en sí mismo. Yo siempre lo he dicho, esta parte, sobre todo para líderes, cuando me ha tocado dar retiros. Yo hasta el día de hoy, y no es que me esté alzando el cuello, preparo todas mis charlas. Cuando hay algo ajeno, no sé, tiempos, lo que preparé se me borró, veto a saber, sí me ha pasado ciertas cosas, pues tengo que improvisar, gracias a Dios, eh, tengo capacidad para hacerlo, formación para hacerlo y improviso. Pero ¿cuántos? Me decía la otra vez un sacerdote, un amigo sacerdote, dice, yo veía venir a mi parroquia a tantos predicadores laicos y es más de lo mismo. E inclusive se va copiando de otros, ¿verdad? Se ve que no llevan vida de interior, vida de reflexión, preparación de los textos, profundización teológica, doctrinal, etcétera. Es más de lo mismo, reciclado. Estás del mismo rollo, por eso no salen de lo mismo. Por eso no salen del mismo cuento. Y a veces del mismo cuento que te cuentan, ni siquiera profundizan en ello. Es siempre lo mismo de lo mismo. Bueno, pues aquí Heron pone que esto podría también, en un punto, poder ser tentar a Dios. ¿Por qué? Dios me va a asistir, ¿no? Otra cosa que ciertamente yo digo, por ejemplo, no ha habido ningún tema que yo haya preparado que lo haya dado como lo preparé. Nunca. ¿Por qué? Porque el prepararme no es ser rígido con mi preparación. Yo pongo mi parte. Hasta donde queda que yo preparé todo esto. Lo segundo es, me abro al espíritu. Y de pronto
Desarrollé el primer tema o la primera parte del tema y el Señor me va y me lleva por otro lado y me lleva y me lleva, me lleva, me lleva y ya de pronto se me pasó la hora, sorry. Pero tengo que estar abierto a lo que Dios muestre y quiera. O a veces tengo preparado un tema y pasa algún acontecimiento o algo y en la oración yo siento el de decir, no, habla de esto. Yo podría ponerme, Señor, estoy a 2 horas del tema. Entonces, se hace lo que se puede, ¿verdad? Pero el que tú prepares, no estoy hablando de una cuestión rigidista, sino de responsabilidad, de responsabilidad. ¿Y saben qué? Muchos de ustedes en sus parroquias, al estar invitando a ese tipo de predicadores y dándoles el dinerito, los malcrían, porque no les exigen verdaderamente profundización en lo que vienen a transmitir, sino siempre el mismo bla, 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 bla. Pero bueno, este es lo menos grave. De hecho, Jerín dice, aunque en este caso de ordinario no habrá tentación de Dios, sino solo pereza o presuntuosa confianza en sí mismo. Por el contrario, no hay tentación de Dios, sino prueba de gran confianza en Él, cuando encontrándose uno en un grave aprieto, le pide humildemente un favor extraordinario. Esto es diferente y vale la pena matizarlo, porque está aquel que dice, el que no agarró ni el aviso de la policía, ni la lancha, ni el helicóptero y todo eso, pero ya por una confianza irrazonable, ilegítima respecto a Dios, ya hay quien realmente es un acto de confianza y de humildad. Por eso va a darle la pena matizar. Por el contrario, no hay tentación de Dios, sino prueba de gran confianza en Él, cuando encontrándose uno en grave aprieto, le pide humildemente un favor extraordinario. Supongamos que ni siquiera sabías que venía el tsunami y todo esto, y ya de pronto traes el agua aquí, es distinto. ¿Ah? Encontrándose uno en grave aprieto, le pide humildemente un favor extraordinario, si es para su gloria y para la salvación de las almas, siempre conectado, porque es consagración y lo consagrado está al servicio de Dios. Hasta lo que tú le pides a Dios tendría que estar al servicio de Dios. Y aquí vuelvo y repito una cosa que he mencionado bastante. Hay gente que le pide la salud a Dios para después, con esa salud, seguir pecando saludablemente. ¿Para qué quieres la salud? Tengo un cáncer, Señor, sáname. ¿Qué vas a hacer con esa vida saludable, sin cáncer? Una vez hablando con un cantante de un reality show que hubo, él decía, no, yo, no, me acuerdo que iba con una amiga que también es del medio, pero esta sí es católica practicante, y él era amigo de ella. Y fuimos a comer, a cenar y todo esto. Y ella, hablando con él, dijo, pero a ver, por ejemplo, yo he pensado si me pega un cáncer en la garganta, mi amiga es cantante, ¿no? Este, ¿Tú qué harías? Y este muchacho dice, no, pues si me pegara un cáncer, le prometería a Dios que si me sana, empiezo a cantar música católica. O le empiezo a cantar a él con algunas letras. O empiezo a modificar mis letras y que sean más buenas, menos indecentes y todo esto. Y a mí se me salió y le digo, ¿y por qué esperas a que te dé cáncer, compadre? O sea, ¿por qué esperas a que te dé cáncer? O sea, esa petición, o sea, ya va no del todo limpia. Porque, o sea, hasta que te dé cáncer, entonces vas a poner al servicio tus talentos. Y repito, y inclusive yo le dejé saber a él, no se trata de que saques un CD de música católica. No, se necesita música secular buena, aceptable, venerable, sin morbo, etcétera. Se necesitan artistas seculares. Yo no estoy de acuerdo con esos de que te conviertes y cantas toda música católica. No. Si tienes la vocación y Dios te llama para eso, para adelante. Pero tú puedes santificar las áreas seculares también. Entonces, es un tipo de tentación de Dios pedirle algún tipo de favor o milagro
que el beneficio de la respuesta de Dios, que me haga el milagrito, lo que sea, no está al servicio de Él y de los demás. Ah, ya ven que el mundo está como está y la Virgen pidió una consagración no solamente por los grandes malosos del mundo, no, porque también ofende lo sagrado, lo consagrado, tentar a Dios, y una de las formas de tentar a Dios es estarle pidiendo en cosas que no llevamos ni la intención de que esto sirva para su mayor gloria y para el servicio de nuestros hermanos. Me dirán si solamente la culpa de los grandes males por los cuales la Virgen pidió que se consagrara es de los malosos y no de nosotros. Por el contrario, no hay tentación de Dios sin prueba de gran confianza. No, ya lo dije. Dice, por el contrario, no hay tentación de Dios, sino prueba de gran confianza en Él, cuando encontrándose uno en un grave aprieto, le pide humildemente un favor extraordinario, si es para su gloria y para la salvación de las almas. Por eso los santos, a veces que estaban enfermos, si le pidieran la salud a Dios y no se las dio, no pasaron a reclamarle, ni a darse las víctimas, hoy qué feo, que a mí me tocó pagar con la más fea y todo eso. Señor, esta es mi necesidad, yo te lo ofrezco, pero ahora sí que como el matrimonio, en salud o enfermedad, ahí me tienes, mi Señor. Le pide humilde un favor extraordinario si es para gloria y para la salvación de las almas. Así que aunque no le pidas unas cosas malas, ni le pongas pruebas como el ateo resentido, si tú le andas pidiendo a Dios cosas que no van para la gloria y la salvación de las almas, estás con el peligro de estar yendo en contra de lo sagrado, mediante la tentación contra Dios. Sería tentar a Dios estando gravemente enfermo, rechazar médicos y medicinas, esperando de Dios una curación milagrosa. Lo que les decía. Es tentar a Dios. Otra cosa es que no tienes enfermos en tu rancho, ni enfermeras y todo eso, pues ahí te pones en las manos de Dios, Señor, ¿no? Pero si los tienes, no, Dios me va a sanar. Estás tentando. O aquellos que sí la aceptan, pero la aceptan con intereses egoístas o inclusive hasta para hacer el mal, ¿eh? Quiero sanarme para ahora sí vengarme de este. El abandonar la actividad pastoral y apostólica obligatoria, sobre pretexto de que una revelación privada anuncie una próxima intervención milagrosa de Dios, no sería tentación de Dios, sino insensata credulidad y abandono del deber. Quiten esto, evidentemente está hablando a consagrados, a nosotros los laicos. O sea, hay riesgo de tentación contra Dios, pero es ante todo credulidad y abandono del deber. O sea, es insensata credulidad, o sea, una estupidez en pocas palabras. Que yo he sabido, con esto de los refugios y todo eso, yo conozco gente que ha dejado a los hijos porque los hijos no se querían ir al refugio y todo ese tipo de cosas, ni mudarse, ni nada de esto. Siendo menores de edad, los han dejado acá. Y eso ha causado resentimientos. Ah, pero los padres tan santos y tan buenos, bien protegiditos y rezando el rosario allá en un refugio. Hermanos, ven cómo hasta en lo más santo se puede mezclar el ir en contra de lo sagrado, de lo consagrado, y de boquita, todos, que el Papa consagre Rusia, ¿eh? Los juicios de Dios u ordalías de la Edad Media no eran otra cosa que tentaciones de Dios, aunque no pensasen en ello quienes lo practicaban. Ahorita explica lo que es una ordalía, ¿eh? En la Edad Media. ¿Eh? Hoy no las tenemos, pero la actitud de fondo creo que sí se sigue teniendo. Existía entonces la creencia de que Dios había de hacer siempre un milagro para probar la inocencia cada vez que al hombre se le antojase pedirlo. ¿Te estaban acusando de algo? No sé, pónganme carbones, que pase por ahí.
Si es inocente, va a ser que éste no se queme. Ay, fíjate. Digo, es Edad Media todavía, ¿ah? Pero así el acusado tenía que aceptar el duelo, caminar sobre el fuego o sobre brasas ardientes, sumergirse en una caldera de agua hirviendo y otras pruebas por el estilo. Pudo suceder que no pocas veces Dios obrase un milagro en favor de algún inocente sometido a tales juicios, pero no para satisfacer la atrevida esperanza de los jueces que estaban tentando a Dios. Las ordalías, además de ser un grave pecado de tentación a Dios, acaso excusable por la opinión entonces reinante, constituían una grave injusticia contra el acusado, puesto que sin prueba de su culpabilidad se trataba precisamente de averiguarla, se le exponía al peligro o a la tortura. No poco trabajo le costó a la Iglesia hacer desaparecer esas inverteradas costumbres. El Papa Inocencio I prohibió los duelos, Esteban V las calderadas e Inocencio III la asistencia de sacerdotes a las ejecuciones del juicio de Dios. La tentación de Dios fue rechazada por Cristo cuando el demonio quiso inducirlo a pedir a Dios una protección milagrosa para demostrar su poder. No tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde? ¿Por qué va en contra de lo sagrado si el mismo demonio tentó a Cristo con este tipo de sacrilegio, ¿eh? De ofensa a lo sagrado, el tentar a Dios? Pasemos al último, el tercero, el sacrilegio. Hablamos de blasfemia, hablamos de tentar a Dios y ahora vamos al sacrilegio, que tiene diferentes tipos, ¿eh? Ahorita los desarrollamos. El sacrilegio ofende el honor de Dios, pero no con acción directa contra su misma persona, como la blasfemia, sino con actos que van contra lo que ha sido santificado por él, contra lo sagrado. Son pecados contra lo sacro, no contra lo santo, o sea, la santidad ética. Aquí lo que se está haciendo la diferencia es, las dos son cosas contra lo sagrado, ¿verdad? Pero para diferenciar es, una cosa es contra lo sacro, cosas que pertenecen a Dios, son de Dios, etcétera. Y otra cosa es contra lo sagrado, que es Dios, ¿no? Lo sacro y sagrado, ¿eh? Pero es una diferencia. Al fin y al cabo, finalmente, es ir en contra de lo sagrado, ¿no? De lo consagrado. El sacrilegio es la profanación de lo sagrado. Solo Dios es santo o sagrado substancialmente. Esto también va a ser una importancia, porque también aquí vienen unos palos para las cuestiones de los modernistas. Solo Dios es santo o sagrado substancialmente. Subrayen eso. Tú solo santo, dice la Sagrada Escritura. Un rayo de su santidad envuelve todo lo creado, mas la santidad de los seres creados no puede decirse que sea análoga a la de Dios con la analogía propia de la verdad, de la bondad y de la unidad. Los seres no son santos ni sagrados en sí mismos, o vamos a llamarlo así, como substancialmente en el sentido comparado a la substancia de Dios. Y aquí viene el garrotazo para los modernistas, porque según nos escucha a veces comentarios esto, esa separación de sagrado y profano, profano no significa malo, para empezar. Profano significa lo que está fuera de lo sagrado. Que a veces el término profanar suene feo porque un acto de profanación que ahorita vamos a mencionar sea malo, pero lo profano en sí mismo no es malo. Por ejemplo, vestirme con traje de baño, aunque sea muy modesto, ¿es algo malo? No. En la playa, en la alberca, en la piscina. Tú entras a la misa en traje de baño, creo que no estás entendiendo lo que es algo profano y algo sagrado. El ejemplo que pone un sacerdote brasileño muy bueno, el padre Fabio, no es el padre Paulo Ricardo. Dice, imagínense unos muchachos que se están enamorando y van a ver una película romántica, y ante esto está preguntando si hay que
aplaudir y danzar en la misa y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque Dios todo es bueno, ya Dios ha hecho las cosas buenas, ¿por qué queremos ver? Espérate, no estamos diciendo que sea malo, es profano, lo cual no significa que sea malo estrictamente hablando, simplemente no es del espacio de lo sacro litúrgico, de lo sagrado litúrgico. Entonces este padre dice, entonces imagínense que están esos muchachos ahí viendo la película y en esa escena romántica, la más tierna, y se van a dar un beso, se suelta una samba. O podríamos, si alguien no sabe mucho de la música brasileña, un corrido, un reggaetón. Le partió el cascarón a la escena. Porque sea malo, no, posiblemente el corrido ni siquiera sea malo. Pero es adecuado a la ternura, al espacio de una escena tierna. No, el guionista no entendió de qué se trata esto. Entonces, cabe empezar a hacer estas distinciones, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, pero es que Dios ha hecho todo bueno y todo eso. ¿Por qué? Entonces puedes ir a la misa como se te pega la gana y todo eso. Evidentemente hay excepciones. Santiago, en su carta, menciona y que regaña a las comunidades cristianas, es decir, cómo a los ricos los ponen así como que en primera fila y a los pobres no. ¿De qué manera Santiago sabía quién es pobre y quién rico? Pues como vestía. Pero el que pobre va así, con esas fachas, vamos a decirlo así, a la Santa Misa, porque es pobre. Y todavía se llevaba el juicio de sus hermanos, de la comunidad, y Santiago les da un regañadón. Pero el que pudiendo ir dignamente va con unas fachas, el que se pone, no sé, a fumar en plena misa, o sea, no está entendiendo. No está entendiendo. Hasta en lugares para visitar tumbas de presidentes y todo eso, te dicen, aquí no se fuma. Aquí va, o como decía el padre Willy Peña en el retiro que nos dio hace muchísimos años y que está grabado y está en mi canal, que hay un restaurante en Puerto Rico, carísimo, 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 pero aunque tengas el dinero para pagar, tú tienes que entrar ahí con traje. No, pues que no tengo, te dan saco y te dan una corbata ahí. Ahí tienen varias. Entonces, no se trata de simulaciones y de majestuosidad simulada y todo esto, pero hay que entender los espacios para entender entre lo sacro y lo profano. Repito, profano no significa malo. Sacrilegios por profanación, esos sí son malos, pero son sacrilegios. Lo profano no es en sí mismo malo, simplemente no es adecuado a lo sagrado. Hay cantos católicos de cantantes católicos que son muy buenos, pero no son para la liturgia, por ejemplo. No son para la liturgia. Y no estoy diciendo que sean malos. Para un grupo de oración y todo eso, perfecto, pero para la liturgia no son. El sacrilegio ofende el honor de Dios, pero no con acción directa contra su misma persona, como la blasfemia, sino con actos que van contra lo que ha sido santificado por Él, contra lo sagrado. Son pecados contra lo sacro, no contra lo santo, o sea, la santidad ética. El sacrilegio es la profanación de lo sagrado. Solo Dios es santo o sagrado sustancialmente, tú solo santo. Dice la Escritura, un rayo de santidad envuelve todo lo creado, mas la santidad de los seres creados no puede decirse que sea análoga a la de Dios, porque esto es lo que pasa con los modernistas. Rebajan a Dios, pero ya no es una kenosis de Dios que se encarna, porque está al otro lado los tradicionalistas, no me meta nada de humano, cristocéntricos. El Papa Francisco estaba metiendo mucho al hombre en el centro. Discúlpame, no fue el Papa Francisco, fue el mismo Cristo. A la hora de encarnarse, ha puesto al ser humano en el centro. ¿O qué? ¿Cristo nada más es Dios o qué pasó? ¿Vamos a empezar con problemas de la unión hipostática? Entonces tenemos unos que le estorba todo el hombre y creen que Dios ha venido a salvar desde una majestuosidad y pulcra y todo eso y fuchi todo lo humano dentro de la Santísima Trinidad, como diría don Enrique Suárez, hay uno de nosotros. Dentro de la Santísima Trinidad hay uñas, carne en este preciso momento, resucitada, pero al fin y al cabo carne humana.
este problema de tanto predicador y evangelizador que promueve una fe espiritualista, allá en el cielo, todo etéreo, ¿verdad? Dios mismo tomó carne. Pero luego tenemos el otro extremo de los modernistas que ya prácticamente le dan en la madre, disculpándome la palabra, a lo santo por una mundanización, yo no diría ni humanización, mundanización de lo santo, de lo sagrado, porque ahora todo se permite. Y entonces voy a un teólogo de la liberación marxista, porque hay una teología de la liberación buena, pero hay una, la marxista, no, pues vamos haciendo una misa y como el pueblo come tortilla, pues ahora no vamos a consagrar con un pan, vamos a con una tortilla. O sea, es un tipo de sacrilegio. Inclusive, una vez le escuché y me hizo mucho sentido, y también se lo escuché al padre Juan David, que lo entrevisto mañana, pero al padre Alfredo Sainz le escuché una vez una cosa que es un detallito y que si hay algún sacerdote que me está escuchando, le puede servir. Esto de que los padres al inicio de la misa saluden. Buenos días, ¿cómo están? Oye, aquí no es ni un centro de convenciones, ni un salón de clases, etcétera, como para decir a los alumnos, ¿cómo están? ¿Les ha ido bien? La liturgia tiene una introducción. Cuando tú te arrancas empezando la misa con buenos días y todo eso, estás diciendo, no es suficiente lo que la liturgia te está dando. Las oraciones de invitación, de bienvenida, por así decir, entre comillas, bienvenida. Lo del inicio como tal, no. Tengo que ser más panchangón. Buenos días, ¿cómo están? No estamos entendiendo lo que es la liturgia. El día de mañana va a estar bueno, ¿eh? Voy a tratar de exprimir lo más posible. No, yo sé que no me va a alcanzar el tiempo. A ver si me acepta otra entrevista, padre. Pero voy a tratar de exprimirlo bastante en esto. Entonces, hay diferentes tipos de sacrilegios, de ofensas a lo sagrado. Bueno, se las menciono y las desarrollo. Con esto vamos a terminar. Existe el sacrilegio por profanación de personas sagradas. Sacrilegio por profanación de personas sagradas. Segunda, sacrilegio por profanación de lugares sagrados. Sacrilegio por profanación de lugares sagrados. Tercero, sacrilegio por profanación de objetos sagrados. Sacrilegio por profanación de objetos sagrados. Y cuarto, sacrilegio por comercio de objetos sagrados. Sacrilegio por comercio de objetos sagrados. Vamos a revisar porque, repito, mi intención es, si vamos a hablar de consagración, de que la Virgen estaba preocupada, de que se le está dando la espalda a Dios y todo esto, no vayamos a la fácil. Son los satánicos, es Soros, Bill Gates, Putin, los que tienen todo este desastre, ¿eh? No, y estamos en cuaresma, vale la pena empezar a revisarnos uno. A ver si nomás de boca pedimos la consagración, pero en nuestra vida vivimos atacando la propia consagración, atacando lo sagrado. Sacrilegio por profanación de personas sagradas. Son personas sagradas las que han recibido una consagración eclesiástica sacramental y las que han hecho un voto público. Así pues, son sagradas en grado diverso las personas que se sometieron a una consagración realizada o sancionada por la Iglesia. Estas son, primero, los constituidos en sagradas órdenes, sacerdotes, obispos, el diácono, aunque el diácono no tiene el sacramento del orden en el grado sacerdotal. Segundo, todos los clérigos y terceros, los religiosos, a quienes la Iglesia, al recibir sus votos y concederles sus privilegios, separa para el santo servicio de la gloria de Dios. Es aquellos religiosos, o sea, que hacen votos públicos, ¿no? La consagración objetiva, exclusivamente reservada a la Iglesia, se perfecciona e interioriza por un acto de consagración personal por el voto y muy especialmente por el voto en religión que, aprobado por la Iglesia, segrega para la gloria de Dios. Esto no se realiza plenamente en los votos privados. Esto sería muy largo explicarlo, pero vean
entrevista que me hace mi amiga que es consagrada con votos públicos, Verónica Brunco. Ahí explico de la soltería o la vida célibe con votos públicos, como son los de ella, y votos privados. No da la misma, no da la misma. Los que hacen voto de celibato pública oficialmente pasan a ser de vida consagrada, porque muchos me dicen, pero es que nomás existe matrimonio y vida consagrada. No, también existe vida célibe, porque no todo célibe tiene votos públicos. Pueden ser votos privados y con eso ya no son parte de la vida consagrada en el sentido estricto o canónico, ¿eh? Pero vean si a alguien le interesa esto. Esto no se realiza plenamente en los votos privados. Por lo mismo, según una opinión probable, un pecado contra un voto privado de castidad será pecado contra la religión, pero no propiamente sacrilegio. Voy a poner con manzanitas y peras. Yo pasé un año como laico con votos de celibato, pero privado, es decir, lo hice con mi ayudador espiritual. Si yo me hubiera en ese año casado, o hubiera tenido relaciones sexuales o alguna cosa de estas, estaría pecando, pero con una cuestión contra la virtud de religión que se llama. Pero no sería sacrilegio, distinto. Alguien que tiene votos públicos y no se le ha dado la dispensa y se casa, o aunque no se case, un sacerdote que se mete y tiene relaciones con una persona está cometiendo sacrilegio. Grave. ¿Se recuerdan cómo empezamos? Hasta antes de ser consagrado, si quieres, retíralo. Pero ya una vez consagrado, te aplica y ya no da la misma pegarle a una cosa sagrada que a una cosa sagrada. En el caso de alguien consagrado con votos públicos, que viola, por ejemplo, la parte del celibato, no solamente hace una falta en contra de la virtud de religión, sino sacrílego, hace un sacrilegio. Él y con quien se mete, también. Se comete, por lo tanto, pecado de sacrilegio personal. Les voy a mencionar tres formas. Una, por el quebrantamiento del voto de castidad por o con una persona consagrada. Ya el solo pecado de pensamiento constituye sacrilegio. Una persona que se mete con un consagrado, con una consagrada, tienen relaciones o cuestiones cualquiera sexual que va en contra de la castidad y todo eso, los dos cometen sacrilegio, pecado grave de sacrilegio. E inclusive en el pensamiento, pero aquí sí tiene una parvedad, una matización, porque repito, hay algunos que están peleando con algún tipo de obsesión diabólica, etcétera, a veces por culpa de ellos que se metieron en cosas, a veces no, y a veces se les vienen esos pensamientos, no sé, morbosos, no sé, con un sacerdote, con una religiosa. Ahí la responsabilidad baja un poco, pero el que desea intencionalmente meterse con un sacerdote o con una religiosa está cometiendo sacrilegio. Miren, esto es más frecuente, nada más que por privacidad uno no puede contar, mucho menos los padres que son los que confiesan, ¿no? Pero esto es demasiado frecuente, inclusive en aquellos que ya están súper convertidos, entre comillas, que están pidiendo la consagración de Rusia y todo esto. Compadre, si tú estás yendo en contra de la propia consagración, porque tú sí tienes el deseo sucio en este sentido contra una persona consagrada, o ya te metiste con un sacerdote, con una religiosa. Entonces, ¿será que la Virgen de Fátima nos está pidiendo esto porque solamente hay un grupito de malosos que son los malos, 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 y por eso el mundo está, o nosotros estamos cooperando? 2. Se comete pecado de sacrilegio personal por malos tratos de obra inferidos a una persona consagrada, violación del privilegio de inmunidad personal. Aquí habla golpear a un sacerdote, a una religiosa. No significa que el sacerdote sea más valioso que un laico, no estamos en ese sentido. Delante de Dios todos tenemos la misma dignidad, sino el pecado está en que ese ser humano
tiene una consagración, en este caso sacramental, y que no se la quita. El sacerdote cuando termina de celebrar misa, no agarra su sacerdocio, lo pone en una percha y se va y se acuesta. Su sacerdocio lo lleva 24 horas. Y yo llego y lo golpeo, no solamente estoy golpeando al padrecito Panchito, sino en lo sagrado que está latiendo ahí por el orden, por el orden sagrado. Entonces, ese tipo de maltratos, claro, si el sacerdote viene y me agrede y todo eso, yo me defiendo y le golpeo, en eso aplica lo que dice el catecismo, la legítima defensa. Porque también hay que decir que hay consagrados a consagrados, pero uno no puede tener la intención, e inclusive hasta con las palabras. Por eso digo, aquellos que están insultando al Papa Francisco u otros papas y todo esto, Dios de mi vida, pueden estar pecando gravemente de sacrilegio o de blasfemia, ¿no? Y tercero, por el impedimento puesto a una persona sagrada para cumplir sus oficios sagrados, violación del privilegio de inmunidad eclesiástica por el que dicha persona están exentas de cargos u oficios incompatibles con el servicio divino. Por ejemplo, si depende de la ley canónica, ¿verdad? Pero si un consagrado se pone como para hacer cargo de presidente, hasta lo que sé, creo que todavía el derecho canónico no lo permite. Y lo hace, está cometiendo sacrilegio porque no está respetando él mismo su propia consagración, que su consagración no le permite, en ese sentido, entrar a correr como gobernador o presidente, lo que sea. Tiene que antes pedir una dispensa. Todo cristiano por el bautismo y la confirmación ha quedado consagrado para el culto. Por eso todo pecado, al rebajar su dignidad de cristiano, reviste cierto carácter sacrílego. Paro aquí. Cualquier pecado nuestro ya va en contra de lo sagrado. ¿En contra de lo sagrado de quién? Para empezando, de nosotros mismos. Porque si nosotros somos bautizados al pecar, estamos escupiendo en nuestro propio bautismo. Escupiendo y pisando la consagración que nos ha dado los sacramentos. Entonces ahí me dirán si estos alarma que me hizo la Virgen de Fátima se trata de los grandes pecadazos o tenemos que empezar por nosotros. Por eso todo pecado, al rebajar su dignidad de cristiano, reviste cierto carácter sacrílego. Pero esto sucede sobre todo por la profanación del cuerpo y por la seducción y abuso del prójimo para el mal. Cuando tú violas, matas, etcétera, que es donde aplica lo que el Papa dijo. Es un sacrilegio que, por ejemplo, un hombre esté golpeando a su mujer, ¿no? Sacrilegio, no simple violencia doméstica. Este aspecto no tiene mucha importancia para la administración del sacramento de penitencia, pero sí la tiene en general para la apreciación religiosa y moral de los pecados del cristiano, porque el bautizado o se consagra con todos sus actos morales al servicio, al culto de Dios, repito, porque el bautizado o se consagra con todos sus actos morales al servicio, al culto de Dios, o reniega del culto con sus pecados y por ende se profana a sí mismo. Creo que esta sería una muy buena síntesis de todo lo que hemos hablado. Porque el bautizado o se consagra con todos sus actos, no solamente con los actos de cuando estás en el templo, bien arrodillado, levantando la boquita para recibirlo en la boca. Y quizá 3 minutos antes en el estacionamiento, maltratases a una persona. Porque el bautizado se consagra con todos sus actos morales al servicio, al culto de Dios, o reniega del culto con sus pecados y por ende se profana a sí mismo. ¿Qué estará pidiendo la Virgen con la consagración? ¿Que nada más los rusos se convierten? Los males que ella dijo que se estaban cometiendo, ¿no será que tú y yo tenemos que ver con esto? Y es aquí donde entonces, ¿será que nos está beneficiando hacer interpretaciones tan facilistas de la consagración como diciendo, esto es una cosa mágica, básicamente el Papa tiene que decir, cumplir con un guión y todo eso, si cumple con el guión, plin, ya, viene la paz y todo. ¿Y tú, compadre?
Sacrilegio por profanación de lugares sagrados, segundo. Según el derecho canónico, son lugares sagrados aquellos que han sido destinados para el servicio divino o para la sepultura de los fieles mediante una consagración o una bendición conforme a los libros litúrgicos. Todo cuanto atenta directa e inmediatamente contra la santidad de esos lugares, reviste el carácter de sacrilegio. Se comete por los siguientes actos. 1. Por acciones gravemente pecaminosas de suyo realizadas en los lugares santos, como son el asesinato, la riña y los actos exteriores de impureza que hemos tenido. Si hay actos, un asesinato, violencia, actos de impureza sexual y todo esto dentro, por ejemplo, de un templo, ahí se tiene que hacer una medida sanadora de ese sacrificio, reparadora de ese. No se puede celebrar misas así nada más. Tiene que haber una cuestión de reparación, porque no es la bodega de tu casa, es un lugar consagrado. 2. Por cualquier uso profano de la iglesia. Repito, profano no significa malo, pero simplemente no es propio de la iglesia. Por cualquier uso profano de la iglesia, o sea, por acciones que estén en abierta oposición con la finalidad sagrada de ese lugar, como serían regocijos mundanos, banquetes, mercados, litigios y mítines. Bueno, vimos en Puerto Rico que hubo hasta un desfile de modas en plena iglesia. Yo no sé si el obispo, en este caso creo que es de San Juan de Puerto Rico, hizo después algún tipo de acto reparatorio, porque no fue en la cocina de su casa que pasó esto, fue en la iglesia, en el templo. El proceder de Cristo al purificar el templo, Marcos 11:15, nos muestra que Dios se disgusta por las irreverencias cometidas contra los lugares que le están consagrados. No quedan profanadas las iglesias por acuartelamiento de soldados, ojo, fíjense, no quedan profanadas las iglesias por acuartelamiento de soldados o por haber servido de refugio a fugitivos en caso de grave necesidad, como sería el tener que quedarse a la intemperie. Por ¿cómo se llama esta orden de San Egidio, que trabaja con homeless y pobres y todo esto? Que iglesias que prácticamente ya no tienen población, parroquias como todo eso, los han convertido, se sigue ofreciendo misa, ¿verdad? Pero básicamente son dormitorios. Aquí mismo, en Los Ángeles, en la parroquia de Blessed Sacrament de Hollywood, los jesuitas ahí, a ciertas horas abren las puertas del templo para que puedan descansar en las bancas los homeless. Y ahí están los tradicionalistas. Falta de respeto a lo sagrado. ¿Qué es más falta de respeto a lo sagrado? ¿Que se te muera de frío o de calor un hijo de Dios? ¿O que, a lo menos, mientras no haya la misa, pueda ir a acostarse un poco en una banca? No quedan profanadas las iglesias por acuartelamiento de soldados en tiempos de guerras, ¿no? O por haber servido de refugio a fugitivos en caso de grave necesidad, como sería el tener que quedarse a la intemperie. 3. Van también contra la santidad del lugar consagrado a Dios, la invasión de la iglesia y, según el derecho canónico, también la violación de su derecho de asilo. Esto desafortunadamente lo estamos viendo con las marchas feministas, ¿verdad? Además, según el derecho canónico, constituyen una violación o sea, una profanación escandalosa del lugar sagrado los actos siguientes: empleo de la iglesia para un uso impío o moralmente sórdido. Rentas ahí el templo para un video de un reggaetonero, como pasó también creo que en España. El asesinato, o a veces hasta para novelas, yo eso no lo entiendo. O spot de publicidad, pero que son para cuestiones indignas. Empleo de la iglesia para un uso impío o moralmente sórdido. El asesinato y el culpable y violento derramamiento de sangre, eso es gravísimo cuando se da dentro de un templo. La sepultura de un infiel o de un excomulgado si ha sido pronunciada sentencia que esté dentro del templo.
Aunque esto yo no sé si ya canónicamente, porque ha cambiado bastante en esta materia de difuntos. En eso no sé, porque no sé en qué año fue esto que lo programó Hearing, ¿verdad? Pero no sé. Por consiguiente, para poder celebrar de nuevo los divinos oficios en dichos lugares violados, es preciso reconciliarlos litúrgicamente. Nada de que aquí no pasó nada, etcétera, como creo que el obispo de Puerto Rico dijo, bueno, no volverá a pasar. No solamente no volverá a pasar, tiene que haber un acto de desagravio. Repito, no fue en su cocina, monseñor, fue en un templo. Por consiguiente, para poder celebrar de nuevo los divinos oficios en dichos lugares violados, es preciso reconciliarlos litúrgicamente. Sin embargo, dicha reconciliación solo se impone cuando los actos han sido notorios y la violación se ha realizado realmente dentro del recinto sagrado de la iglesia. Sacrilegio por profanación de objetos sagrados. Ya estamos terminando casi. Son sagrados los objetos que sirven exclusivamente al servicio divino. Por mucho que tengas una copa muy linda, no da la misma tu copita que un cáliz, por muy modesto que sea ese cáliz, porque uno está consagrado y el otro no. Son sagrados los objetos que sirven exclusivamente al servicio divino. Es que se me vienen tantas imágenes, hermanos, porque, y buenos y malos, ¿eh? Les voy a poner uno bueno para que no se vea nada más como una cuestión de crítica. En una de las parroquias en México a la que pertenecí, mi familia por muchas cosas se tuvo que mover bastantes veces, pero en una, a veces le ayudaba yo al sacristán. Y este sacristán tenía una devoción tan linda, tan hermosa, que tenía así el copón donde ponía las hostias para ser consagradas. No las aventaba así, ya las llenaba y le ponía la tapa. Las acomodaba como en circulito. O sea, hasta estético y bonito se veía. Y lo hacía con un cuidado. Y son hostias que todavía no están consagradas, pero ¿sabe para qué están destinadas? No, hoy uno ve a ministros extraordinarios de la comunión, a sacristanes, van y recogen y se ponen aquí el cáliz si es necesario, y aquí el copón, y aquí agarran el leccionario y el misal, aquí lo tienen cargado. Entonces, son sagrados los objetos que sirven exclusivamente al servicio divino. Son pues esencialmente objetos sagrados los santos sacramentos llamados cosas, res, con relación al objeto simbólico y a la forma, las reliquias de los santos y las palabras de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios no es el papel, bueno, yo no tengo Biblia física, es virtual, digital más bien. Pero me acuerdo una vez un director espiritual que tuve, que yo llegué a la dirección espiritual y traía mi Biblia y todo eso y ahí la arrumbé. Y dice, espérate, ve cómo tengo. Y él tenía la suya. Eh, también sabemos que muchos la tienen bien adornadita, pero nunca la leen. Eso tampoco como que sirve de mucho. ¿Eh? Pero la Biblia nunca arrumbada entre demás libros, como si fuera uno más. No es por el papel, puede ser inclusive hasta estar viejita y casi deshojándose. Es por la parte de la palabra de Dios que guarda ese papel. En este sentido, sí falta mucho recuperar el sentido de lo sagrado. Pero ojo, cuidado con irse al lado de esto de los tradicionalistas, que llega a un tipo ya no de búsqueda de la santidad, sino de la santurronería. Vamos a tocar un poquito de esto en la entrevista de mañana con el padre que es doctor en liturgia. ¿Dónde me quedé? Los demás objetos llegan a ser, dice, las reliquias de los santos, por ejemplo, son cosas sagradas que deben tratar con dignidad también, las reliquias, y las palabras de la Sagrada Escritura. Los demás objetos llegan a ser sagrados, perdón, iba a decir sangrados. Bueno, algunos sangran, ¿eh? Los demás objetos llegan a ser sagrados, reservados para el culto mediante una consagración o una bendición constitutiva. En esta categoría entran sobre todo los vasos sagrados. No da la misma una Biblia y una reliquia de un santo que un vaso que fue construido para eso.
que fue todavía consagrado constitutivamente, con una fórmula, o sea, de por esencia, por su propia constitución. No es como una casa, por ejemplo. Una casa se te bendice, pero la casa, en teoría, no fue construida con esta finalidad de ser consagrada. No, la construiste, la finalidad es que vivas ahí, todo esto, y de paso la consagras a Dios. Bueno, listo. Que también, claro, ya hablé de esto también de los sacramentales, porque, oye, pero yo bendije mi carro, que vamos a ir a la última sacrilegio, es la simonía. Yo mandé bendecir a mi carro y todo esto, entonces ya no lo puedo vender porque es una cuestión sagrada y lo sagrado no se vende. Espérate, lo puedes vender porque el carro no fue construido para el culto divino. O sea, no es un objeto litúrgico. Eso sí, a la hora de venderlo, véndelo como eso, como un carro que tiene 4 llantas, que consume poca gasolina, lo que tú quieras y gustes. Ya si empiezas a decir, mira, te lo vendo, está bendito, ahí estás cayendo en sacrilegio por simonía, que es la última que acabamos a tocar. Cuando tú ya vendes una cosa y el marketing es, este está bendito, este está bendecido, este tocó un manto, este todo ese tipo de cosas, eso es simonía. Es sacrilegio por simonía. Pero bueno, no me salto, estamos todavía en el sacrilegio por objetos nada más. En esta categoría entran sobre todo los vasos sagrados. Bueno, me voy un poquito más atrás. Los demás objetos llegan a ser sagrados, reservados para el culto, mediante una consagración o una bendición constitutiva. En esta categoría entran sobre todo los vasos sagrados, los ornamentos y el altar. Cuanto más sagrada es una cosa, o sea, cuanto más esencial es en el culto, tanto más pecaminosa es su profanación. No está mal que tú agarres tu Biblia y la avientes así como si fuera cualquier libro, pero es infinitamente más grave que tú agarres un cáliz y lo avientes así. No sé si está entendiendo esta parte. Entre los mayores sacrilegios hay que contar la indigna recepción o administración de los santos sacramentos y sobre todo la indigna celebración de la Santa Misa y la comunión indigna. Esto ya lo sabemos. Pablo, quien come y bebe el cuerpo del Señor sin discernimiento en pecado, come y bebe su propia condenación, comete sacrilegio. Digo, ahorita estoy poniendo una parte muy negativa. Voy a tratar de concluir, sobre todo con los temas de pasado mañana del jueves, que se vea, pero quiero crear la conciencia de decir, no quiero dejar como una cuestión, decir, como recientemente en un retiro que di, que llegó una señora, ¿qué vamos a poder hacer? Ya me di cuenta que peco de muchas formas. Y ahora ya mi conciencia, váyase una por una. Está en misa, atienda lo que hace mal en misa. Hace cosas malas con su esposo, con sus hijos, ya, pero cuando esté con ellos, piensa en eso. Si quiere usted resolver todo en lo que está fallando en este momento, pues no va a poder. Váyase al día y en el acto, en el presente. Está con sus amigas. Peca mucho de estar tragando prójimo. Pero también trata mal a su esposo. Deje a su esposo ahorita un rato. Ahorita está con las amigas. Y su meta es no pecar de lengua fácil. Lo menciono esto, ¿por qué? Porque evidentemente estoy hablando de los pecados en contra de lo sagrado, de la consagración, ¿verdad? Y que no los cometen nada más el satanista o los de la élite, ¿verdad? Como dicen varios predicadores, y que al parecer no ven como ellos, de muchas maneras. Vamos, un predicador de estos acaba de sacar un video en donde va y denuncia sabe cuántas cosas y todo esto. Creo que hasta ahí regaña a una señora que subió al presbiterio y todo esto, y él pasaba delante del sagrario y ni genuflexión hacía. Yo creo que eso es donde el Señor, yo creo que vomita decirle la hipocresía. Estos que se la pasan dictando a todo mundo y que esto y que no respetan la liturgia y todo eso, y tú eres el primero que ni siquiera hace genuflexión.
Con esto del sacrilegio por la comunión, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. El que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. En suma, la esencia del sacrilegio es no distinguir lo sagrado de lo profano. Pero aquí se trata de lo que hay de más santo y sagrado, puesto que las especies del pan y el vino señalan directa e inmediatamente la presencia de la santísima humanidad de Cristo. El pecado de la comunión sacrílega es muy grave, pero no hay que afirmar que sea absolutamente el más grave de todos, pues los pecados contra las virtudes teologales injurian mucho más directamente a Dios. Puede haber una persona que no esté comulgando sacrílegamente, pero falta a las virtudes teologales, está pecando más grave, porque te la quieren vender. No, no, o sea, comulgar en pecado es lo más grave, ¿no? Es muy grave, claro está, ¿eh? No lo estoy minimizando. El pecado de la comunión sacrílega es muy grave, pero no hay que afirmar que sea absolutamente el más grave de todos, pues los pecados contra las virtudes teologales injurian mucho más directamente a Dios y generalmente hablando suponen una oposición a Dios mucho más personal y decidida. Inclusive algunos comulgan sacrílegamente hasta por ignorancia, ¿verdad? Lo que causa el mayor número de comuniones indignas es, junto con el respeto humano, rayando a veces con morbosidad, la ligereza y superficialidad. De los sacrílegos reales, el más grave es la profanación intencionada y consciente de las sagradas especies. Al pecado de sacrilegio se añade aquí el de irreligiosidad, el de desprecio a Cristo en el sacramento de su amor. Estamos hablando ya cuando se roban la comunión, cuando la usan en misas ocultistas, satánicas, todo ese tipo de cosas que ya son, ya es demasiado. Por eso este delito lo castiga la Iglesia con la pena de excomunión, cuya absolución está reservada especialmente a la Santa Sede. Son también más o menos sacrílegas las irreverencias con las reliquias, con las imágenes de los santos, las imágenes indecentes de santos, el empleo de la Sagrada Escritura por juego, por vanidosa agudeza de espíritu, por burla, por adulación o por fines supersticiosos, así como también el uso profano de los vasos y ornamentos sagrados. Es lamentable cuando se usan las cuestiones sagradas, por ejemplo, para una obra de teatro. La mera falta de respeto por las cosas sagradas no constituye sacrilegio, aunque procede de la misma raíz, que es el no distinguir lo sagrado de lo profano. Sin entrar ahora a establecer la clasificación de los bienes de la Iglesia, lo cual pertenecen al derecho canónico, podemos afirmar que el apoderarse injustamente de los bienes eclesiásticos no constituye, desde el punto de vista estrictamente moral, un sacrilegio, aunque sea una injusticia particularmente grave que perjudica a la solemnidad del culto y a las obras de beneficencia de la Iglesia. Esos prejuicios son los que han inducido a la Iglesia a dictar severas penas contra este delito. Y ya para que no se alargarme más, les digo la última: sacrilegio por comercio de objetos sagrados, o lo que le llamamos simonía. Simonía. Y en esto, créanme lo que varios predicadores de estos muy ortodoxos están cayendo en simonía, por activa o por pasiva. Pero ellos, según creen que los pecados más graves son de Juan 23, que no consagró a Rusia explícitamente, ¿verdad? Y la simonía es un sacrilegio, es ir en contra de lo sagrado, de lo consagrado. La simonía, así llamada del mago Simón, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, 18 y siguientes, es una forma especialmente peligrosa de sacrilegio, de ofensa a lo sagrado. Consiste en pretender cambiar por bienes terrenos, generalmente dinero ahora, pero antes una vaca, una cosa, ¿eh? Consiste en pretender cambiar por bienes terrenos, especialmente por dinero, lo que es sagrado, ya sean bienes puramente espirituales como la ordenación o el poder para conjurar, ya bienes materiales esencialmente unidos con bienes espirituales, como un beneficio eclesiástico. Lo pecaminoso de la simonía está, pues, no solo en tener en igual estima lo sagrado y lo profano,
sino en posponer lo sagrado, poniéndolo egoístamente al servicio de lo terreno, y esto en la forma grosera de un negocio. ¿Está mal vender rosarios y todo esto? No, no está mal. Pero me decía una amiga, pero yo hago rosarios y pido que bendigan el material primero. Perfecto, es una cuestión de consagración. Cuando se escriben iconos, no sé si se pintan iconos, la iglesia oriental, generalmente se bendice la clara de la de huevo y todo eso con lo que hacen, los pigmentos y todo eso, se bendicen, pero cuando una vez termina el icono, el iconógrafo no empieza, te lo vendo, está bendito. Y la bendición de los materiales fue del cardenal, no del padrecito de aquí de la esquina, del cardenal, mijito. Lo bendijo el Papa. Ahí está el problema. Que tú quieres hacer negocio usando lo sagrado. Puedes bendecir los materiales con los que vas a construir, no sé, un rosario que vas a vender, pero no lo vendes bendito, como decir, ya esto lo bendijo antes un padre, todo eso. Él quiere hacer negocio manipulando lo sagrado. Y esto en la forma grosera de un negocio. El simoniaco busca cómo aumentar un capital terreno con los grandes tesoros del capital espiritual y sagrado. ¿Cuántos no tienen iniciativas de evangelización por dinero? Díganse la verdad, por dinero. No es lo mismo evangelizar y en providencia ver la manera de sostener la evangelización a estar evangelizando porque es el medio con el que te llega tu dinerito. No es lo mismo. Una de las formas más funestas de simonía es el soborno con el fin de apoderarse de un beneficio eclesiástico. Con la simonía está emparentado el nepotismo y la parcialidad en la concesión de los cargos eclesiásticos. El nepotismo clásico ambiciona en primer término los cargos eclesiásticos para llegar por ello a la riqueza y a la preponderancia de la familia. Esto lamentablemente tengo que decir que lo he visto. Aquí en Estados Unidos. Aquí se muere un sacerdote, el párroco, o lo cambian y todo esto, y los sacerdotes de la diócesis pueden aplicar como si fuera un negocio, una posición de negocio, pueden aplicar, a mí me gustaría tomar ese cargo de esa parroquia. ¿De qué se trata? Yo digo, quizá me meta en problemas con esto, pero yo no lo entiendo. Porque, ¿quién es ese el párroco? No es, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren agarrar esta parroquia? Evidentemente, ya supondrán que cuando es una parroquia adinerada y todo esto, sobran candidatos, ¿va? En cambio, debería ser el obispo. Yo mando a este sacerdote porque es el propicio, el adecuado para esta comunidad. Inclusive a este sacerdote chance hasta ni le gustaría estar en esta parroquia, pero por obediencia ahí va y listo. No, ahora entra hasta como en rifa, casi, casi. El nepotismo clásico ambiciona en primer término los cargos eclesiásticos para llegar por ello a las riquezas y la preponderancia familiar. Y ¿saben qué? Ahorita se me está viendo otra, que también es muy de aquí de Estados Unidos. Y conozco, de hecho, tuve un profesor que iba a misa en latín y todo era todo esto, pero él siempre presumía esta cuestión de que dio dinero para una banca de la iglesia y él le pusieron su plaquita. Por aquí, todo plaquita. Esto de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o viceversa como tal, no existe. En eso sí hay que reconocer que la tradición hispana, la que nos vino de España, respeta más esto. La de los anglos no lo respeta. Ve a las grandes catedrales en España, a ver si ves firmas del constructor. Se sabe por historia algunas veces ni siquiera se sabe quién fue el arquitecto. Las imágenes sagradas más antiguas, una vez vi cómo las hacían, le abrían atrás a, no sé, a un crucifijo y él ponía una oración, etcétera, lo metía dentro del Cristo, lo sellaba y listo. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero ahora, si das tanto, te ponemos tu plaquita en el vitral. Porque también somos nosotros, no solamente los que venden este tipo de cuestiones, sino nosotros que nos vamos a esta lógica. No estoy diciendo que esto de las plaquitas sea necesariamente sacrilegio, pero está rayando casi, casi.
La simonía y el nepotismo han causado inmensos males a la iglesia, párrocos, obispos y hasta papas indignos. A esto sí, que ponían el nepotismo es con familiares, ¿verdad? Darles beneficios. Además, por su misma esencia, son los pecados más propios para desarraigar el sentimiento de respeto por las cosas santas y por ende para destruir la religión. Es especialmente importante en derecho penal eclesiástico el distinguir con exactitud los límites entre la simonía propiamente dicha, simonía de derecho divino, y los negocios prohibidos por la Iglesia, simonía de derecho eclesiástico, para apartar el peligro de simonía. La teología moral, siendo la doctrina del seguimiento de Cristo, trata de descubrir y desarraigar el sentimiento sobre el que se apoya el pecado de simonía. Para ello exige que, sin descuidar los medios necesarios para la subsistencia personal y para el fin que la Iglesia se propone, jamás ponga el sacerdote lo espiritual y sagrado al servicio de lo terreno, sino que por el contrario, animado por una profunda veneración por lo sagrado, aun aquello que le es necesario para su propia vida y para el apostolado, lo ponga al servicio de su sagrado ministerio, o sea, al servicio del reino de Dios. Aquí me va a meter un poco en problemas, ¿no? Digo, nada raro en mí, ¿no? Pero es lo que yo menciono, por ejemplo, estaba hablando la otra vez con una amiga consagrada, de que yo no puedo caber esto de las membresías con material exclusivo. Te dicen algunos predicadores, ve a mi Patreon y suscríbete, da una donación mensual y vas a tener material exclusivo. Háganse miembros del canal que voy a tener transmisiones privadas con ustedes, ¿no? De hecho, a mí me costó poner esto de las membresías en YouTube. Lo puse, como saben, por varios que me pedían que no tengo problemas en donarte, quiero donarte en PayPal, todo eso, y es más fácil esto de YouTube. Entonces, mi prueba fue, porque YouTube te dice, ¿qué le vas a ofrecer? Cuando haces la forma, ¿qué le vas a ofrecer a quien se hace miembro de tu canal? Insignias distintas, material exclusivo, transmisiones exclusivas, todo ese tipo de cosas. Y yo dije, no, el que me quiera ayudar solamente es por donación y libre, pero no le voy a dar más a unos que a otros, por dinero. Por dinero yo no les voy a dar a más a unos por otros, porque estaría metiendo en un tipo de exclusivismo. Así yo veo las cosas. ¿Cómo están estos que dicen que la iglesia está en crisis y todo ese tipo de cosas? Ah, pero a los que le dan dinerito, le dan material exclusivo. Lo que acabo de hacer ahora, la condición que les puse, digo, este está siendo privado, pero no fue por dinero. El que quiera dar una donación, bien, el que no quiera dar una donación, no hay problema. Aquí solamente les pedí que me escribieran a mi Telegram, pusieran su nombre y apellido, y de qué país se conectarían y listo. Eso lo puede hacer cualquiera. No está supeditado a dinero. Entonces, fíjate nuevamente, volvemos y disculpen que vaya nuevamente al mismo argumento. Ah, pero la Virgen pidió esto porque los grandes pecados contra lo sagrado, contra todo esto, mira cómo muchos que inclusive atacan a los papas que supuestamente no consagran Rusia y todo esto, caen y son los primeros que están siendo sacrílegos. En este caso, bastante con simonía. Quien entra en las órdenes sagradas o acepta un beneficio eclesiástico es otro, consentimiento o por sentimiento de intereses humanos. Y aquí, si me está escuchando un seminarista, vale la pena que examine, porque a mí no me la cuentan. Muchos que entran en un seminario es para tener casa, vestido y sustento. Estás rayando casi con simonía, porque estás usando lo espiritual, en ese sentido, una vocación al sacerdocio con fines económicos. Son sacerdotes que después ya, seminaristas que un día después siendo sacerdotes, si los mandan a una parroquia pobre, no aguantan. Quien entra en las órdenes sagradas o acepta un beneficio eclesiástico con sentimientos o por sentimiento de intereses humanos, aunque quiera mantenerse lejos de todo comercio simoniaco, no lo conseguirá sino difícilmente.
porque llegará siempre a posponer los intereses espirituales de la iglesia y de su cargo, la santidad del culto y la salvación de las almas a la codicia, a la ambición o por lo menos a la comodidad, empujando precisamente por un sentimiento que en el fondo es el mismo que los mismos simoníacos. Predicadores hoy que si no los pones en hotel, que si no les pagas un avión en cierta clase, que si... Dios mío. Pues bien, ese sentimiento que lo lleva a subordinar lo espiritual a lo terreno es ya pecaminoso. El que aspira a los divinos cargos movidos por la codicia y por el interés material ha traspasado ya la línea que separa lo sagrado de lo profano. A quien entra en el santuario del sacerdocio o acepta cualquier cargo eclesiástico, se le dirige la divina sentencia de Éxodo 3: quítate las sandalias porque es santo el lugar que pisas. En vez de cómprate unos tenis de marca, no, hasta quítate las sandalias, despójate. Por eso yo digo que el que quiera evangelizar a tiempo completo, sea como laico o como consagrado, si no está dispuesto a abrazar a la dama pobreza, no le entre, porque va a terminar comerciando tarde que temprano. Esto se trata de más desprendimiento, no de más acumulamiento. Nada aborrece tanto el pueblo cristiano como la avaricia del sacerdote, que ni siquiera en el desempeño de sus sagradas funciones puede ocultar el inmoderado deseo de albergar dinero. Tristísimo. De hecho, el padre Juan David, que entrevisto mañana, cuenta que una vez una feligres le dijo: "Ay, oiga, usted que es amigo del padrecito tal, ¿le puede decir que cuando nos ha dado la comunión y tenemos al Señor en nuestro corazón, no nos pide plata para el templo? Se la vamos a dar, pero que nos deje mínimo rezar después de comulgar". La simonía de derecho divino es pecado mortal, ex toto genere suo, y no admite parvedad de materia, y es gravemente pecaminoso no solo el comercio efectivo con las cosas o los beneficios sagrados, lo es también el propósito, el conato patente o disimulado de comprar, vender o conceder por dinero prestaciones o ventajas temporales las cosas, los oficios o los poderes sagrados. Por su naturaleza, obligan gravemente las leyes eclesiásticas, que van encaminadas a eliminar hasta la apariencia y el simple peligro de simonía de derecho eclesiástico. La experiencia muestra cuán necesario fueron y siguen siendo dichas leyes. No hay ninguna simonía en recibir con ocasión de un acto sagrado una limosna voluntaria o señalada por una tasa oficial, lo que llaman en las iglesias estipendio. No, 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 usted no está pagando la misa de sus 15 años de la niña. Está dando un estipendio, sí, tiene un precio como tal, pero son los beneficios para poder pagar luz, agua, con lo que se sostiene la parroquia, pero no le están vendiendo el sacramento. Hay sacerdotes que pareciera que están vendiendo los sacramentos y el Papa Francisco ya los ha leccionado. Y también los laicos, ¿eh? Los laicos, que no tengo nada, porque yo he visto con sacerdotes muy generosos que dicen: si no tiene, listo, yo le celebro la misa y todo esto, pero después te enteras del pachangón que aventaron la casa por la ventana. Esos también van a dar cuentas delante de Dios, porque codos para poder ayudar a las obras de evangelización, a la parroquia y todo esto, pero eso sí, se gastan el dinero hasta en lo que no. Limosna, que es simplemente una contribución para el sostenimiento del clero y para el pago de los gastos de la iglesia. Pero aún aquí hay que evitar cuidadosamente toda falsa idea y toda expresión que pueda inducir a error. Bajo ningún concepto hay que tolerar esta expresión: ¿cuánto vale la misa? Esto lo ha dicho también el Papa Francisco, ¿eh? Por eso quitar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando, aun cuando el párroco dice: yo no estoy vendiendo la misa, es un estipendio, y la gente no sabe ni qué significa estipendio. Entonces tiene que haber otro tipo de manejo, ¿ah? Porque sí, dice: bajo ningún concepto hay que tolerar esta expresión: ¿cuánto vale la misa? Dígase, ¿cuál es la limosna acostumbrada por una misa? ¿O qué limosna señala el arancel? Los estipendios y tasas señalados por la iglesia están lejos de ser simonía.
Tienen precisamente por fin, al mismo tiempo que el sustento de los ministros sagrados, el evitar toda simonía. Con todo, el ministro sagrado, esto es importante también, porque cuando pones una tarifa, que esto es lo que también en una parroquia con los predicadores laicos lo hicieron y me parece bien. El que viene a predicar aquí a mi parroquia, me decía este párroco, no puede, yo me acuerdo si más de $100. Ese es el estipendio para un predicador. Sea un predicador famosote, tototototote, oiga padre, pero es que nos pide $3,000 y todo eso, pues no puede venir a mi parroquia, sorry. Aquí todo el laico que viene a predicar de otro lugar se va a ganar $100 por sesión o por predicación o por lo que sea. Ayuda a que no haya simonía, el poner una tarifa en este sentido. A veces el poner una tarifa con simonía es poner un precio precisamente por ambición al dinero, pero muchas veces es al revés, es para que no te me subas a las barbas, ¿verdad? Con esto. Los estipendios y tasas señalados por la Iglesia están lejos de ser simonía. Tienen precisamente por fin, al mismo tiempo que el sustento de los ministros sagrados, el evitar toda simonía. Con todo, el ministro sagrado demasiado apegado a la riqueza, aunque se atenga estrictamente a las tasas legales, estará siempre en peligro de criar cabida a sentimientos que tiran a lo simoniaco. El rehusar las contribuciones para el culto y demás necesidades de la Iglesia en cuanto al hecho material es muy diferente de la simonía. Pero, por lo general, el motivo que lo determina es el mismo, esto es, el poco aprecio por los valores y los intereses religiosos. Pero aquí no creo que tenga que ver la rehusar. Bueno, me está entendiendo, el punto es el hacer negocio con las cuestiones de la fe. En fin, en esta me largué un poquito más, un poquito, muchito, son 1 hora con 26. Quería sesiones de preguntas, pero la verdad que estoy liquidado y ahorita con estas 3 charlas. Lo que vamos a hacer es el jueves, vienen las otras charlas en donde vamos a meditar a la esencia de lo del corazón, porque todo el mundo en la boca, el corazón inmaculado de María, pero ¿qué implica el corazón? ¿Qué implica lo inmaculado? Así como nos metimos, fíjate hasta dónde nos metimos en lo que implica la consagración y en este caso los pecados en contra de la consagración. Porque cuando vas a la raíz, entonces puedes ver con un panorama más amplio y no supersticioso como el que se está promoviendo, sino más amplio de lo que la Virgen pidió al pedir la consagración a su Inmaculado Corazón. Pero bueno, eso es el jueves. Igual lo vamos a dejar a las 3 de la tarde, hora de California. Los que están en el grupo, nada más a menos de que se salgan, pues ya no se enteran, pero ahí empezaré a publicar el enlace de lo que sería la cuarta charla y las siguientes. Y la última charla quedaría para el viernes, pero esa sería pública. Entonces vamos a terminar con una oración. De hecho, se me está ocurriendo hacer una oración especial. Permítanme, déjenme nomás buscarla para no... Me sé de memoria, pero hace mucho que no la rezo. Aquí está. Es una oración de San Ignacio de Loyola que tiene que ver mucho con el sentido de la consagración. De hecho, es una consagración estrictamente hablando, aunque no está titulada así como consagración, ¿verdad? Pero bien, qué hermosa es. Nos preparamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre.
haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les agradezco. Ahí disculpen que no hubo sesión de preguntas, pero al menos fueron 3 charlas las que se recibieron. Y, y prepárenlas, si tú no las desechen las preguntas, para el jueves, después de dar las otras charlas, hacemos una sesión de preguntas y respuestas, o inclusive, no sé si hasta pasarlo hasta para el viernes. No, pero es que el viernes, como ya es público, entrarían bastantes, ¿verdad? Que no han recibido todo este material. Entonces, sí, lo dejamos para el jueves, si Dios lo permite, ¿verdad? Mientras tanto, pues les agradezco, que tengan una buena noche y que Dios les bendiga.